Hoy vamos a seguir con nuestra carta de Segunda de Corintios. Ya venimos llegando al final, ya esta es la penúltima lección. La clase que viene ya iremos cerrando la carta. Y estas dos cartas de Corintios nos ha dejado mucho, ¿no? Mucho, mucho. Mucha teología, mucha profundidad, mucha vida práctica de iglesia nos dejó, muchas instrucciones y nos va a seguir dejando porque vamos a seguir estudiándolas, lo vamos a seguir aprendiendo de ella, vamos a seguir escuchando de lo que Pablo les enseñó a los Corintios y vamos a seguir aprendiendo porque es algo inagotable, ¿no? Hasta el día que el Señor venga siempre vamos a aprender cosas que van quedando ahí y van perfeccionando ese conocimiento que el Señor nos va dando, ¿no? Pero le agradecemos a Dios por este año donde pudimos ir por estas cartas y ver una sociedad tan parecida a la nuestra, ¿no? La de Corinto y la iglesia metida ahí, dentro de esa sociedad, y nos identifica mucho, ¿no? Incluso la problemática que ellos viven nos identifican mucho, ¿no? Esta segunda carta de Corintios está dividida en tres partes, ¿no? Dos partes ya anduvimos por ella. La primera que habla sobre el ministerio de la reconciliación, ¿no? Pablo hace una defensa ahí de su ministerio, pero hace el énfasis en el ministerio de la reconciliación donde nos llevó por versículos donde fue muy profundo, ¿no? Muy profundo, la importancia de tener la vista en lo eterno, no en este mundo, la importancia de la obra de Cristo en nosotros, la importancia de la función que tenemos como embajadores en este mundo. Muy interesante esa primera parte, ¿no? Y en la segunda parte nos habló en los capítulos 8 y 9 sobre las ofrendas, sobre esa ofrenda que se juntó para la gente de Jerusalén. Pero en esos dos capítulos también nos enseñó mucho cómo el ser bondadoso es parte de la vida, es parte de un don de Dios en nosotros y el ser generosos es algo que tiene que ser un estilo de vida para nosotros, en todo, no solo en lo económico, ¿no? En todo. Muy interesante. Y en el capítulo 10 arranca la última parte, ¿no? El 10, 11, 12 y 13, estos cuatro capítulos, Pablo defiende su autoridad apostólica, ¿no? Y hace mucho énfasis sobre los falsos apóstoles, ¿no? Los falsos maestros que vienen a enseñar y a meterse en cosas que muchas veces la iglesia lo va autorizando, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La clase pasada hablamos sobre el llamado, el ministerio que procede de Dios, que procede del Señor. Y bueno, y esta clase vamos a estar hablando del capítulo 11 de Segunda de Corinto. Muy bien. Bueno, Pablo defiende su autoridad apostólica. Y como lo decíamos de recién, Pablo trata en estos últimos cuatro capítulos del problema de los falsos apóstoles, ¿no? Segunda de Corintios 11:3 es como el versículo central de todos estos capítulos. Y dice lo siguiente, lo vamos a profundizar después, pero lo vamos a dar una leída rápida ahora, ¿no? Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo, ¿no? Es interesante vamos a estudiar esto después, ¿no? Pero el tema de disfrazados, ¿no? Están con una fachada ahí, ¿no? Aparentando algo que no son, ¿no? Esto va a ser el central de estos cuatro capítulos que ya empezamos a verlo la clase pasada y bueno, hoy vamos a ver el 11 y la clase que viene vamos a terminar los capítulos que quedan, ¿no? Pero vamos a hacer una aclaración. Pablo confiaba en la iglesia de Corinto. Acá el gran tema son estos falsos apóstoles, son los falsos que están dentro, involucrados dentro de las congregaciones, dentro de Corinto y que han sido de influencia, ¿no? Pero la iglesia en sí, Pablo confiaba en ella. En 2 Corintios 7:16 Pablo dice, me gozo de que en todo puedo confiar en ustedes. Es importante tener en cuenta esto porque cuando Pablo empieza a hablar ahora, que va a cambiar su tono de cómo viene hablando el resto de la carta, Pablo va a ser duro con algunas cosas, pero no va a ser duro con la iglesia de Corinto, sino que va a ser duro con esta gente que trata de hacer daño a la iglesia de Corinto, ¿no? Porque Pablo, incluso al principio de la carta, él les habla
a los Corintios que en el capítulo 2 y 3 ahí, él le habla que él confía en ellos y confía que ellos van a comprender y van a actuar acorde a lo que aprendieron de él, ¿no? Pablo les dice que él confía que va a suceder eso. Así que aclarado esto y teniendo una idea de lo que se va a tratar estos capítulos, seguimos adelante. El celo por la pureza. Segunda de Corintios 11, 1 y 2, arrancamos leyendo, dice así. Ojalá me toleraran un poco de locura. De veras, tolérenme. Acá, eh, este capítulo cambia bastante radicalmente el tono de lo que él venía hablando en el resto de la carta, ¿no? Estos capítulos, estos cuatro últimos capítulos, muchos eruditos, muchos especialistas en Biblia dicen que no puede haber sido una carta, la misma carta, ¿no? Muchos dicen, no, esto es una carta aparte, porque cambió demasiado el tono, no tiene nada que ver con el tono con el que venía hablando, ¿no? Sin embargo, desde las copias más cercanas al original que se logró tener o logró llegar o tradicionalmente se sabe de la iglesia primitiva, esto estuvo siempre ligado, siempre estuvo como una carta sola esta parte también, estos cuatro capítulos. Así que tradicionalmente y por la documentación que hay, aunque cambie el tono, aunque muchos digan que no es la misma carta, estaban juntas, ¿no? Algunos dicen que el énfasis cambió porque Pablo dejó para el final esto que era muy importante para resaltar. Y él venía con un tono de enseñarle cosas profundas, cosas que necesitaban enseñarles a darle un cimiento a la iglesia de Corinto para luego saltar a esta parte. ¿Se acuerdan que arranca un poco también aclarando aquello que él no fue directo a Corinto, sino que él fue a Macedonia por el otro lado, que había quedado de estar ahí, de pasar por ahí, pero no, él fue por el otro lado y tiene que aclararles que él no le estaba faltando a la palabra, sino que había un motivo. Se acuerda que él manda a Tito con una carta en vez de ir él. Y bueno, ya había como un tema ahí al principio de la carta. Después Pablo entra en toda la parte doctrinal, en la parte de enseñanza, en la parte de tocar muchos detalles profundos de teología y de cimientos cristianos, y ahora vuelve a este tema. Y cambia su forma de hablar, ¿no? Y por eso él lo aclara, por eso lo aclara en ese versículo. Dice, ojalá me toleraran un poco de locura, de veras tolérenme. O sea, él les dice que va a cambiar su forma de hablar ahora. Y tenemos que tener un poco de cuidado ahora con este capítulo que viene, porque él usa mucha ironía en este capítulo. Él es muy irónico con las frases que va a decir a continuación, pero él pide como una autorización. Bueno, permítanme ahora que voy a hacer voy a decir un poco de locura, de cosas fuera de mí, ¿no? Como cosas que van más allá de lo racional, ¿no? Y como que le está pidiendo permiso a los corintios para, permítanme este momento que les voy a hablar. Y acá empieza hablándole, ¿no? Porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido para presentarles como una virgen pura a Cristo. Luego de hacer esta introducción, él primero les dice algo muy coherente acá. Y es algo muy interesante la figura que él usa acá. Él usa la figura del casamiento. Para entender la figura del casamiento, eh, cuando eran desposados, la novia y el novio en esa época, en el mundo judío, eh, el primer año o el primer tiempo, ellos se comprometían, hacían toda una ceremonia, pero no quedaban juntos. La novia quedaba en la casa del padre y él iba para la casa de su padre a construir el hogar donde ellos iban a vivir. Generalmente ese hogar lo hacen en el mismo terreno, en el mismo campo que el padre, ¿no? Y comienza a trabajarlo hasta quedar pronta esa casa. Y cuando queda pronta ese lugar donde va a poder llevar a la esposa, ahí se realiza la ceremonia, la boda, ¿no? La boda. Pero
el contrato matrimonial ya comienza a regir en ese año. Ya es como que si estuvieran casados. Si bien no concretaron en la boda no consumaron el casamiento, pero sí el contrato dice que ella ya le pertenece como esposa a él y él la pertenece a ella como esposo. Y los dos tienen que cuidarse con el tema de todo lo que tiene que ver con el cuidarse pura, el cuidarse virgen, el cuidarse para que no sea mal vista por la sociedad, sino que siempre se sepa que ella le pertenece a él como esposo. ¿Qué sucede en ese año? En ese año, tanto el padre de la novia como un amigo designado del esposo, del que va a ser el esposo, están a cargo de cuidarla a ella. No solamente de cuidarla, que ella no haga cosas malas, sino el hecho también de protegerla, de que ella tampoco sea eh, ¿cómo decirlo así? Que le falten el respeto o que se vayan a más con ella también, ¿no? Hay todo un cuidado, ¿no? Tanto del amigo este, del novio, como del padre. Y esta figura es la que usa acá, ¿no? En este caso, el padre sería nuestro Señor Dios, el esposo sería nuestro Señor Jesucristo y la iglesia sería la esposa. Y el amigo del novio, sería Pablo en este caso. Es muy interesante la figura que usa acá, ¿no? Porque le celo con celo de Dios. Esto dice Pablo, ¿no? Pues les he desposado con un solo marido, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pensemos un poco en la iglesia de Corinto, ¿no? Y la función de Pablo. Fíjense que Pablo está constantemente mandándole cartas y teniendo un intercambio de cartas. Pablo cuando le predica a Corinto que viene en misión en su segundo viaje, planta la iglesia, está como un año y medio más o menos con ellos ahí, hasta que más o menos se manejan bien solos y él sigue su viaje a seguir su misión, ¿no? Pero él está ese tiempo ahí y luego sigue ese contacto por cartas donde sigue tratando de cuidar a esa congregación, a esa iglesia. Y es un poco la función que Pablo los hace entender de la importancia de este tiempo, ¿no? Que no es simplemente nacer de nuevo y ahí todo se terminó. No, no, no. Estamos en ese proceso, ese año donde el Señor se fue a construir las moradas celestiales, donde después va a venir a concretar ese matrimonio. Pablo en el capítulo anterior lo habló eso, en los capítulos que vimos anteriormente, que habla sobre el tema de que Él vendrá y concretará esa glorificación de la iglesia, ¿no? Esa glorificación de nosotros, ¿no? Ese momento, esa es la boda, ¿no? Ese es el momento donde se consuma el matrimonio, ¿no? Donde se concretará ese momento. ¿Por qué? Porque ya la casa está construida, viene a buscar a su esposa y se la lleva y se concreta la boda. Y ahí vivirán eternamente para siempre, viviremos eternamente para siempre con nuestro Señor. Pero en ese interín, en este año, hay que cuidarse. Y tenemos la ayuda de que el mismo Dios nos da para cuidarnos, protegernos y guiarnos en esta vida. Y es la función que tenía Pablo, ¿no? Y es la función que tienen los pastores, es la función que tienen los maestros, es la función que tiene el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Es todo esto que va en función a cuidarnos para que nos mantengamos dentro de esa pureza para llegar el momento del matrimonio de la forma que el Señor quiere que lleguemos a ese lugar. Y es interesante cómo él plantea este versículo acá, ¿no? Para enclavarlo, para después hablar sobre estos que vienen a querer quitar la pureza de la Virgen, la pureza de esta novia que espera al Señor, ¿no? Y lo duro que Dios va a hacer con esos que vienen a infiltrarse dentro de la iglesia, a hacerles mal a aquellos que quieren sacar del lugar a quien realmente ha nacido de nuevo y quien es un hijo de Dios que es parte de la novia de Cristo, que es parte de la iglesia. Y bueno, y viene el peligro de desviarse, ¿no? Que es lo que un poco va a tratar ahora que estos que vienen a molestar, ¿no? Segunda de Corintios 11 del 3 al 4. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez
y la pureza que deben a Cristo. Porque si alguien viene predicando otro evangelio al cual no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que no habían recibido, o un evangelio diferente que no habían aceptado, que bien lo toleran. Es interesante acá la figura que agarra. Pablo es muy, muy, muy bueno con esto de los ejemplos y nos hace entender muy bien lo que él quiere expresar, ¿no? Y dice, pero me temo que, ¿se acuerdan que él está hablando sobre eso de la novia, que él la están cuidando para el momento de la boda y hay que cuidarse virgen, pura, alejada de este mundo? Dice, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Y usa esta figura de la serpiente, ¿no? Así como la serpiente es Satanás, ¿no? Es que tiene su astucia, ¿no? Que vino a engañar a Eva. De alguna manera, los pensamientos de ustedes, y fíjense que habla de los pensamientos, ¿no? Hace unos capítulos, el capítulo anterior, nosotros vimos que él hablaba sobre la importancia del tema del pensamiento, ¿no? De la mente, ¿no? Y de cuidar lo que es nuestro entendimiento, ¿no? Se hayan extraviado de la sencillez. Cuando algo se extravia es que se pierde, es que se sale del camino. Tiene una dirección, un camino y se va hacia otro lugar. Y se va de la sencillez de la pureza que deben a Cristo, ¿no? Y este deben tiene que ver con algo que le debo en el sentido de agradecimiento, ¿no? Nosotros todo lo que tenemos, nuestra salvación, la posición que tenemos hoy en la vida, en la salvación, en la espera de la glorificación, el ser parte del cuerpo de Cristo, todo esto lo debemos a Cristo, ¿no? Lo debemos a Cristo. El conocimiento de la verdad, la revelación, todo lo debemos a Cristo, todo lo debemos a Dios. Pero dice acá que puede haber pasado que se haya extraviado de esa sencillez y de esa pureza que le debemos a Cristo, ¿no? Eh, a causa de que se contaminaron nuestros pensamientos, ¿no? A causa de que estos pensamientos fueron entorpecidos, ¿no? ¿Se acuerdan que Satanás fue muy astuto a través de la serpiente en decirle la verdad a medias a Eva y distorsionar esa verdad que Dios le había dado, esa palabra de verdad que Dios le había dado? La serpiente viene y distorsiona un poco, y la serpiente no es la culpable de que Eva peque y que Adán peque. El culpable ahí son cada uno de los que toman la decisión. Lo que hace la serpiente es, que tiene su culpa también, es simplemente inculcar pensamientos que la alejan de lo que es la verdad de Dios. Y fíjense lo interesante de esto. En nuestra vida diaria, nosotros como cristianos, la mayoría de nosotros hace mucho tiempo que es parte de una congregación, nosotros sabemos lo que el Señor quiere de nuestras vidas. ¿Qué hace el diablo o la serpiente? Trata de poner cosas muy similares a la verdad para tratar de desviarnos y inflar nuestros egos y hacer creernos más a veces que otro hermano. Y las cuestiones que nos hacen desviar de esa pureza, de este amor de los unos a los otros, de este formato de cuerpo que el Señor nos dio, es poniendo pensamientos que nos desvían de la verdad. Pero no son pensamientos groseros como relaciones promiscuas o cuestiones que tengan que ver exageradamente alejadas de Dios. No, son cosas que son similares, pero poco a poco nos van desviando, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Es la forma que el diablo trabaja con los escogidos de Dios, ¿no? Tratándolos de desviarlos de la verdad y vivir vidas que son alejadas de Dios, ¿no? Alejadas de la sencillez y la pureza que le debemos a Cristo, ¿no? Y sabemos nosotros que cuando entra el pecado, cuando entran esas cosas que distorsionan esa pureza y esa relación con Dios, somos los más miserables del mundo, porque nos sentimos las peores personas del mundo, ¿no? Y más porque el Espíritu Santo nos hace dar cuenta de que estamos mal, ¿no?
pero tenemos para con Cristo, para con Dios abogado, ¿no? Que nos ayuda y nos restaura ese lugar. Pero acá Pablo hace entender de que es muy sutil esto, ¿no? Y que tenemos que cuidar los pensamientos, ¿no? Porque dice, porque si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, puede ser un Jesús muy parecido, ¿no? Un Jesús muy, muy similar, pero es diferente, ¿no? O si reciben un espíritu diferente al cual no habían recibido, o un evangelio diferente que no habían aceptado, qué bien lo toleran. Esto último es irónico. Es una ironía de Pablo. Es como diciendo, fíjense, cuando nos pasa con nuestros hijos o con alguien, ¿no? En el trabajo o algo así, vienen y hacen algo mal. Por ejemplo, vienen y mi hija viene y derrama el yogur en el piso. Y en vez de limpiarlo, empieza a jugar con él ahí. Yo digo, uy, qué bien te quedó ese piso, ¿eh? O sea, en realidad no le estoy diciendo que quedó bien el piso, lo que le estoy diciendo irónicamente que hiciste, lo estás haciendo mal, ¿no? Y es un poco lo que Pablo le dice a los corintios, ¿no? Ustedes conocen lo que yo les enseñé, lo que Jesús les enseñó, lo que se le dio. El espíritu que recibieron era el espíritu de Dios, era el Espíritu Santo. El espíritu de la cosa era este, ¿no? ¿Por qué tienen que recibir algo diferente, algo nuevo? ¿No? No tiene sentido enlazado con esto otro, ¿no? Y vieron que viene enlazado, ¿no? La pureza que debemos mantener hasta la venida del Señor. Debemos cuidarnos de estos engaños que vienen a nuestros pensamientos para distorsionarnos de la verdadera vida en Cristo y no tolerar estas cosas, ¿no? No tolerar estas cosas que el mundo evangélico ha tolerado demasiado en estos últimos años, ¿no? Hemos visto distorsiones del evangelio a tal punto donde las iglesias evangélicas se convierten hasta en otras cosas que terminan siendo sectas y se alejan totalmente de lo que es la verdad del evangelio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Bien, y sigue hablando Pablo acá del mismo tema, ¿no? Y dice en el 5 porque estimo que en nada soy inferior a aquellos apóstoles eminentes, ¿no? Las versiones, hay versiones que ponen los superapóstoles en vez de apóstoles eminentes, ¿no? Acá hay ironía también. No está diciendo que estos apóstoles eran eminentes o que eran apóstoles superiores. No, no, esto es irónico. ¿Entiendes? Estos superapóstoles, ¿no? Pues aunque yo sea pobre en elocuencia, no lo soy en conocimiento, como en todo les he demostrado por todos los medios. Acá vamos a ver un par de cositas, ¿no? Primero Pablo acá dejan claro, ¿no? Pero yo estimo en que nada soy inferior. Seguramente estas personas que ya vienen de la carta, de la primera carta, que se acuerdan que estaban divididos en partidos, uno eran de Polos, otros eran de Pablo, otros eran de Jesús, otros eran de Pedro, y estaban todos divididos, cada uno tenía su teoría, ¿no? Su idea de las cuestiones. Pablo ahí fue ordenando un poco en la primera carta, ¿no? Y no sabemos si la primera carta fue la carta severa o si hubo otra carta severa que llegó, ¿no? Pero Pablo en estas cartas, en estas correspondencias, fue ordenando todas esas cosas, a tal punto que Tito, cuando llega a Macedonia y le dice, bueno, ellos entendieron, se arrepintieron de las cosas que estaban haciendo mal, y estaban más o menos ordenadas. Pero estos superapóstoles, estos apóstoles inminentes, seguían ahí en la vuelta, ¿no? Seguían en la vuelta y seguían tratando de meter estas cizañas, ¿no? Y Pablo dice que una de las cosas que decían estos apóstoles eran que Pablo no daba con la talla, no estaba a la altura, porque Pablo no tenía la eminencia que tenían estos que enseñaban en la iglesia de Corinto, ¿no? Y un poco que querían tirarlo a Pablo abajo, ¿no? Entonces Pablo acá en el 5 los rebate directamente, ¿no? Porque estimo que nada soy inferior a aquellos apóstoles inminentes, ¿no? Pues aunque yo sea pobre en elocuencia, no lo soy en conocimiento. Ahora pensemos un poco en esto que dice pobre en elocuencia. Y pensemos un poco. Pablo era pobre en elocuencia porque muchas veces se toma este versículo para desprestigiar el tema de hablar, de hablar bien, de prepararse, de estudiar, en fin, de tener buenas palabras para poder transmitir el mensaje y todo lo demás. Muchas veces dicen, no se necesita esto, yo hablo como sea.
eh, en realidad esto de pobre en elocuencia, Pablo no era pobre en elocuencia. Primero, Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los mayores eruditos judíos. Pablo fue parte del Sanedrín. Pablo era parte de la policía, digámoslo así, religiosa de Israel. Pablo era comerciante. Pablo hacía carpas y vendía. Pablo se manejaba muy bien con toda esa parte. Entonces, Decio, ¿por qué dice pobre en elocuencia? Claro, comparado con los corintios, con los griegos, era imposible que alguien en el Imperio Romano se igualara a la elocuencia de ellos. Los griegos eran los campeones mundiales de la elocuencia. Había toda una escuela de retórica y de formas de hablar que eran presentes diariamente ahí. Gastaban muchas y muchas horas en esto los griegos, ¿no? Toda la región de Acaya ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque era culturalmente lo que estaba inculcado ahí. Entonces estos apóstoles eminentes tenían elocuencia porque eran parte de esa sociedad. Si bien se cree que estos superapóstoles eran judíos, pero eran judíos que estaban viviendo ahí, que eran parte de ese mundo griego donde la retórica, la elocuencia era algo muy importante. Comparado con esa gente, Pablo era mucho menos elocuente, claro, claro, pero era algo lógico, ¿no? Pero en conocimiento no había quien le ganara a Pablo. Pablo había tenido una revelación de parte de Jesucristo, la cual era imposible que personas con conocimiento intelectual lograran igualarlo. Incluso ahora Pablo va a hacer va a destacar un montón de cosas que Dios le dio, que le dio la posibilidad de vivir, hasta una experiencia espiritual muy grande que no se puede ni explicar, que lo vamos a ver la clase que viene, en la cual estos apóstoles nunca lo vivieron. Pero sin embargo, no es lo que lo motiva a Pablo, ¿no? Pero en conocimiento nadie de estos lo igualaba, ¿no? Como en todos les he demostrado por todos los medios. Y los corintios sabían que este conocimiento que tenía Pablo era superior al conocimiento humano que tenían estos apóstoles, era superior a la elocuencia que tenían estos pseudo maestros que andaban rodeando la iglesia de Corinto. Eso traído a nuestros tiempos es interesante, ¿no? Porque muchas veces nos quieren llegar con intelectualidad, con argumentos para distorsionar algunas cuestiones dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Y nosotros debemos estar preparados con esto, con el conocimiento, ¿no? Para estar firmes. Capaz que no lo podemos rebatir porque son con una retórica y una preparación muy grande estos que llegan. Pero si tenemos el conocimiento, podemos decidir en nuestras asambleas el rumbo de nuestras congregaciones. ¿Para qué? Para cuidarnos de esta gente. Porque esta gente se inmiscua, se mete dentro de las iglesias y terminan haciendo mucho lío, ¿no? Mucho lío. Hay que tener cuidado. Y Pablo acá los desmascara, ¿no? Les saca la máscara que ellos estaban teniendo ahí. Le llevó mucho trabajo a Pablo, le llevó muchas cartas, ¿no? Pero poco a poco Pablo fue logrando, guiado por Dios, restaurar esa iglesia, ¿no? Restaurar la iglesia de Corinto, ¿no? Una cosa, Decio, Sí, sí. eh, que lo que se dice, por ejemplo, es la diferencia entre a veces el comunicador y el conferencista, ¿no? El conferencista justamente es la persona que tiene toda esa retórica, esa manera de hablar atractiva, que sabe, pero además sabe cómo decirlo para que sin duda pueda ser escuchado. Y si bien Pablo dice eso, ¿no? Porque, bueno, de repente no tiene la experiencia esa, obviamente está todo el conocimiento que él tenía, ¿no? Que lo expresaba muy bien y que, bueno, y que quedó aquí también escrito como para que nosotros entendiéramos. De todas maneras, no creo que sea algo de minimizar el ser buen conferencista, porque justamente hoy en día, por ejemplo, muchas veces en la manera de hablar tienen una forma de hablar donde conquistan gente, ¿no? Y es algo que en lo que nosotros también tenemos que avanzar muchas veces, ¿no? En la forma en que hablamos, en que decimos las cosas, en las palabras que usamos, para poder ser atractivos también en el mensaje, ¿no? Eh,
por supuesto combinado bien con el conocimiento, ¿no? Sin duda, no es hablar bien simplemente para decir algo que no es, ¿no? Pero creo que es algo que sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Poder ser también atractivos en nuestra manera de hablar y decir las cosas justamente para poder llegar con el mensaje bien a los demás, ¿no? Porque sin duda que la competencia es muy feroz, ¿no? Claro. Ser buenos comunicadores. Claro, claro. Que justamente se estuvo haciendo algo, un curso ahí en la iglesia, la forma de hablar, en fin, ¿no? De poder, poder llegar, ¿no? Que yo creo que es algo bueno eso, ¿no? Porque a veces podemos minimizarlo y no, y es peligroso, ¿no? En homilética enseñan todas estas cosas, ¿no? Desde Claro, la forma de vestir se comunica, ¿no? Pero no se trata de una apariencia, sino se trata de las distracciones, ¿no? Se trata de todas estas cuestiones, pero no me voy a ir por las ramas, pero es importante esto, sí, que dice Aldo, que es importante saber, bueno, nosotros tenemos el mejor mensaje de la existencia del ser humano y tenemos que comunicarlo bien. Tenemos que comunicarlo bien. El que convence es el Espíritu Santo, pero tenemos que ser lo menos, tener las menos distracciones posibles y tratar de llevar el mensaje lo mejor posible y lo más claro posible. Es una función que tenemos, claro, sí, sí, hay que prepararse para eso. Pablo lo tenía, Pablo lo tenía. El tema es que estos otros eran unas fieras, ¿no? Eran los campeones mundiales. Bien, un misionero ejemplar, sigamos. 2 Corintios de 11, el 7 en adelante, ¿no? Cometí pecado humillándome a mí mismo para que ustedes sean enaltecidos, porque les he predicado gratuitamente el Evangelio. Y acá parece que salta otro tema, pero tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tiene que ver con lo mismo. Vamos a hablar del 8 también. He despojado a otras iglesias recibiendo sostenimiento mientras, para ministrarles a ustedes. ¿Qué pasa acá? En esa cultura era común que el conferencista o el que usaba de retórica o que tenía esas argumentaciones, viajaba a otros lugares y cuando terminaba de hablar, de disertar, de decir todo lo que tenía que hacer, se le pagaba, se le pagaba. Y se consideraba de muy mal gusto si esa persona no cobraba. Era como faltar el respeto, ¿no? Entonces como que, pero tenía que ver con toda esa cultura griega, toda esa cultura de acá ya donde eso era tan importante y a la persona que no lo cobraba era o un irrespetuoso o era alguien que recién estaba comenzando y no cobraba porque recién estaba aprendiendo y estaba empezando a hablar. Entonces acá Pablo usa de eso, ¿no? Porque Pablo no cobró nada. Es más, Pablo no recibía ni ofrenda de los corintios. Dice, cometí pecado humillándome a mí mismo para que ustedes sean enaltecidos, porque les he predicado gratuitamente el Evangelio. Y acá le pregunta, ¿no? Yo, yo cometí pecado al hacer esto. ¿Estuve mal? ¿Me equivoqué al hacer esto? Y fíjense lo que dice acá abajo, ¿no? Y acá usa una exageración, una hipérbole para lo que dice acá abajo porque es algo exagerado, ¿no? He despojado a otras iglesias. Este despojado es cuando es una idea de robar a alguien que está tirado. Por ejemplo, esta palabra que se usa en el griego se usaba para cuando en la guerra estaba el soldado tirado o muerto y venían y le sacaban la espada, las cadenas que tenían, el escudo, ¿cómo es? La armadura y lo despojaban. Y ese es el sentido, robarle a alguien que ya está muerto, que ya está tirado o que no tiene la capacidad, ¿no? Y entonces él usa esto para que se entienda también. He despojado a otras iglesias, recibiendo sostenimiento para ministrarle a ustedes. O sea, Corinto era un lugar próspero. Ellos estaban bien económicamente. Él recibió ofrenda ahora va a decir un poquito más adelante, ¿no? Pero él recibió ofrenda de los macedonios. Él recibió ofrendas de Filipos. Él recibió ofrendas de hermanos que no estaban bien económicamente, que estaban necesitados, pero es como que él le estaba sacando a aquellos que estaban. En realidad es una ofrenda voluntaria. Pablo nunca iría a sacarle, ¿no? Es una ofrenda voluntaria de parte de ellos. Pero para que estos entiendan que tenían esta mentalidad totalmente
ajena a lo que era el evangelio de gracia, ¿no? De amor, de no buscar nada a cambio, eh, hacerlos entender de que estos que estaban mal se despojaban de lo que no tenían para darle a Pablo, para sostener esta obra que era para ellos, para los corintios. O sea, los pobres sostenían la administración de los ricos. Es algo muy interesante el contrapelo que hace acá, el contrapeso que hace acá en Pablo, ¿no? Para hacerlos entender a los corintios que no se trata de esto, no se trata de un comercio, no se trata de la cultura que ellos estaban viviendo, se trata de la verdad del Evangelio, ¿no? Él quería sacarlo de eso, de esa cultura tan enraizada, que a veces nos pasa, ¿no? Que nuestra cultura uruguaya, nuestra cultura latina se mete dentro de nuestras iglesias y a veces hay cosas que son necesarias sacudirlas. ¿Por qué? Porque los cimientos de la iglesia no son culturales, los cimientos de la iglesia son las verdades bíblicas y fundamentales que nos dio Dios. No está mal la cultura, pero siempre y cuando no afecten los cimientos y el entendimiento de la verdad, ¿no? Cuando estaba entre ustedes, dice el 9, y tuve necesidad, a ninguno fue carga. Por lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos cuando vinieron de Macedonia. En todo me guardé de serlos gravoso, y así me guardaré. Pablo fue guiado por el Señor para actuar así, ¿no? Él sabía cómo eran los corintios, ¿no? Él sabía cómo era esa idea de que se le pagaba al orador, se le pagaba al que traía el mensaje, las nuevas noticias. Él sabía que funcionaba así. Y Pablo nunca usó de eso, sabiendo que era una iglesia que no tenía necesidades. Pero Pablo no usó de eso, nunca le fue de carga. Es más, cuando él estuvo ese año y medio en Corinto, cuando les predicó, él no usaba, no se sostenía de la iglesia. Él hacía carta con Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan de eso que están hechos? Bueno, él hacía carpas ahí y se sostenía de su propio trabajo. Y luego también vino esa ofrenda, ¿no? De los hermanos que vinieron de Macedonia, ¿no? Y trajeron esa ofrenda que vemos allá en el libro de Hechos también, ¿no? Y dice Pablo, y no voy a tomar más ofrenda de ustedes. La ofrenda que le va a llevar, que le va a levantar ahora cuando pase, no va a ser para él, para Pablo, es para los hermanos necesitados de allá de Jerusalén. Pablo nunca va a usar de este método para que ellos entiendan, ¿no? Es importante también, a veces, no estaría mal, Pablo lo dice en la carta, en la primera carta, ¿no? Yo no estaría haciendo nada malo usando mi cargo de apóstol, este llamado que yo tengo, diciendo, bueno, ustedes deben sostenerme. No estaría mal, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque es más importante que ustedes entiendan el Evangelio y la verdad que yo reciba una plata. Yo prefiero pasar un poco de necesidad y tener esta necesidad antes de recibir esa plata. Pero no quiere decir que él no acepte, porque él acepta la ofrenda de los macedonios, ¿no? Porque los macedonios sí entendían, ¿no? Un poco lo que hablamos hace una clase pasada, ¿no? Capaz que los mismos macedonios, por entender la pobreza, entender las necesidades, eran más despojados y sabían cómo ayudar, ¿no? Muchas veces cuando uno está cómodo no entiende mucho al necesitado, ¿no? Tiene que a veces que pasar por la necesidad para poder entender y ser más desprendido de las cosas. Y el Señor nos trabaja siempre en estas cosas, ¿no? El Señor nos va llevando por los caminos de la vida donde nos va enseñando todas estas cosas, ¿no? Bien, el 10 dice, por la verdad de Cristo que está en mí, este motivo de orgullo no me será negado en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Y bueno, y acá sigue hablando del tema y Pablo dice, este motivo que a mí me hace estar seguro de lo que hice, estar orgulloso de lo que hice, no, no, em, como es, nadie le va a sacar esto, ¿no? Este motivo de orgullo. Nadie le va a decir, no, 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 tenés que recibir, tenés que tener esto. No, no. Esto para mí es un motivo de orgullo. El haberme negado a esto para que ustedes entiendan esto, para mí está bien. Así que todos los griegos, todos los de la región de Acaya, no van a necesitar hacer esto. Por eso dijo en el versículo, al final del versículo 9, ¿no? Y lo seguiré haciendo, ¿no? Y fíjense cómo termina, un poquito irónico también acá, ¿no? ¿Por qué? Porque no les amo, Dios lo sabe, ¿no? Acá hay una ironía también, ¿no? El por qué no los amo acá es como lo contrario, ¿no? Es sí los amo. Esto yo lo hago porque los amo.
y lo saben, ¿no? Rompiendo esa estructura cultural, ¿no? Ellos entendían que el buen gesto era que ellos le dieran el dinero a Pablo. Pero Pablo dice, no, es al contrario. Es al contrario, ustedes tienen que entender que en Cristo las cosas funcionan diferentes, ¿no? Y yo los amo, y Dios lo sabe, ¿no? Lo pone a Dios como testigo acá de lo que está sucediendo. Y bueno, y acá viene el punto clave de la lesión, ¿no? Dice en el versículo 12, pero seguiré haciendo lo que hago para quitarles la ocasión a aquellos que la desean, con el fin de que en lo que se jactan se encuentren en las mismas condiciones que nosotros. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo, ¿no? Y acá Pablo hace el énfasis en esto, ¿no? En los obreros fraudulentos, ¿no? En los falsos apóstoles, a los disfrazados, ¿no? Dice, seguiré haciendo lo que hago, seguiré actuando como actúa, desmascarando a aquellos falsos apóstoles, ¿no? Quitándole la ocasión a aquellos que la desean, con el fin de que en lo que se jactan se encuentren en las mismas condiciones que nosotros, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y esta gente estaba dentro de las congregaciones. Esta gente estaba influenciando las congregaciones. Esta gente sigue influenciando hoy día en las congregaciones. Y hay que cuidarse de ellos, ¿no? Y es interesante cómo Pablo les habla acá, ¿no? Y le vas a hablar más adelante más duro todavía, ¿no? Son falsos apóstoles, o sea, en realidad aquellos superapóstoles no son superapóstoles. Acá no hay ironía, acá va directo, no va directo de frente, ¿no? Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. O sea, esos son obreros, son gente que están trabajando, obrando dentro de las congregaciones, pero fraudulentamente, engañando, ¿no? Disfrazados como apóstoles de Cristo. Son apóstoles falsos, no son apóstoles de Cristo, pero se disfrazan como apóstoles, como mensajeros de Cristo, ¿no? Y es interesante porque es una realidad que está presente y está latente y estuvo latente en todos los tiempos de la iglesia. Siempre aparecieron estos, ¿no? Se tuvieron que hacer los credos, los concilios, todas estas cuestiones que se dieron. El canon de la Biblia fue necesario hacer por estos apóstoles que no son de Cristo, esos apóstoles disfrazados, estos obreros fraudulentos, ¿no? El primer canon de la Biblia lo hizo un tal Marción que eligió cuestiones de libros de la Biblia según su criterio y su doctrina, que estaba totalmente alejado de la doctrina de Cristo. Ahí la iglesia tuvo que hacer un concilio, para establecer un canon, una regla, cuáles eran los libros. Y hoy día nosotros tenemos nuestra Biblia a causa que el primer canon fue a causa de un obrero fraudulento que quiso hacer. Y así entendemos también todos los concilios que han habido durante todos los años. Y cada tanto hay que hacerlo. No hace muchos años se juntaron también las iglesias en el mundo e hicieron también un pacto firmaron un pacto para decir, bueno, estas son las doctrinas verdaderas, porque cada tanto aparecen estos obreros fraudulentos que comienzan a desviar la iglesia. Y nuevamente lo estamos viendo en Latinoamérica y en Norteamérica, donde van apareciendo toda esta gente, ¿no? Y se van infiltrando en las iglesias y tenemos que tener cuidado de ellos. Y Pablo acá nos llama la atención a que tengamos cuidado de ellos. El final conforme a sus obras. Y acá Pablo es muy duro, ¿eh? Muy duro con esas personas. Y no es de maravillarse, dice el 14, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Satanás es, es un ángel, es una creación de Dios, es un ángel, pero es un ángel de oscuridad, es un ángel caído, es un ángel que ya no es parte de esa creación santa de Dios. Ya no es un ángel de luz, no es un ángel de comunión con Dios. Satanás es un ángel caído, pero él se disfraza como si fuera un ángel de luz. Esa es la esencia de Satanás, el engaño, la mentira, tratar de usurpar un lugar que no le pertenece. Así que no es gran cosa, fíjense lo que dice ahora, ¿no?
que también sus ministros, fíjense cómo llama a esos falsos apóstoles, a esos obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Cuando dice acá también sus ministros, son los ministros de Satanás. Se disfrazan como ministros de justicia y están infiltrados dentro de las congregaciones, están infiltrados dentro de las iglesias. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Acá Pablo concluye este versículo, el versículo 15, diciendo el fin que van a tener ellos, ¿no? Ellos Dios no va a tener misericordia de ellos, porque ellos están cometiendo uno de los errores más grandes que puede cometer un ser humano, ¿no? Que es ir en contra de aquellos que el Señor los rescató, de aquellos sus hijitos, ¿no? Dice al final del Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte, ¿no? Ay, de estos que hagan tropezar a uno de mis pequeños, ¿no? Es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se tire al mar. La piedra de molino era algo gigante que no se podía agarrar con las manos. La idea acá es una exageración para entender que es preferible que te ates una piedra de molino y te quedes en el fondo del mar y te mueras ahí y no salgas de ahí a caer en las manos de la justicia de Dios, ¿no? Y bueno, conforme al obrar de ellos, va a ser su fin, va a ser el fin de estos ministros, ¿no? Nuestra salvación es conforme al obrar de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos transformó y ya no vivimos aquella vieja vida, sino que vivimos una nueva vida. Pero estas personas siguen viviendo esa vieja vida. Y no solamente la viven la vieja vida, sino que, es más, van en contra de los hijos de Dios, ¿no? Y se disfrazan como ministros de justicia. Son ministros de Satanás y no ministros de justicia. Esto es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte y hay que estar atentos a que no se distorsione la verdad. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Por eso tenemos que estar seguros de lo que creemos. Por eso tenemos que estar seguros de cuál es la verdad, ¿no? En la parte de económica, ¿no? En la parte de los bancos, en la parte comercial, eh, para saber cuál es el billete falso, se entrenan a los cajeros y a los que están manejando el dinero, no viendo todos los billetes falsos, sino que lo que se hacen es, se saben el billete original tal cual es, lo tocan, saben cuál es el papel, saben cuál es su peso, saben cuál es su medida, saben cuál es su elasticidad, saben cuál es cada letra que lleva, la imagen dónde está posicionada, el mapita, los códigos, saben todo del billete original. Cuando cae un billete que no es original, hacen así, uy, este no es papel, este es falso. Lo hacen así, uy, esta elasticidad no es la misma, uy, esta letra no es, uy, esta foto está corrida. Y saben cuál es el billete falso sin ninguna maquinita. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de saber cuál es el original. Ese mismo sentido es para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que conocer cuál es la verdad original, cuál es la verdad y mantenernos en esa verdad y conocer y constantemente estar estudiando esa verdad. ¿Para qué? Para estar presentes en nuestra mente y no dejar sernos engañados por Satanás, para que se infiltren estas cosas que terminan distorsionando y dañando nuestras congregaciones, dañando nuestras vidas y dañando nuestras familias, ¿no? Hay que estar muy... Y el problema de eso es también esa mezcla de mentira y verdad, ¿no? Uy, sí. Que ahí realmente es donde radica el mayor peligro, porque tienen apariencia de verdad, pero no. Y por eso dice, se disfrazan, ¿no? Se disfrazan. Entonces, el disfraz que realmente es lo más peligroso que puede existir, ¿no? En el sentido de esa apariencia, ¿no? Y por eso está bueno el ejemplo ese, ¿no? Del cajero que conoce bien el original, porque al tocarlo simplemente ya se da cuenta, ¿no? Y el estudio de la Biblia y profundizar en la Biblia es lo que nos va a hacer siempre estar bien armados para conocer, ¿verdad? Esas mentiras que de repente también vienen con apariencia de verdad. Y nos ha pasado, ¿no, Aldo? Y creo que a la mayoría acá nos ha pasado. Cae alguien en la iglesia, en nuestros años de iglesia, ¿no? Cae alguien en la iglesia y vienen y es un billete falso y nosotros lo sabemos, nos damos cuenta. Cuando empezamos a hablar,
Hay algunos que no nos damos cuenta porque está, capaz que nos falta experiencia, un montón de cosas, pero cuando no se da cuenta uno, se da cuenta el otro. Y si estamos verdaderamente como iglesia buscando al Señor y tratando de hacer las cosas bien, esos billetes falsos nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Cuando hablamos de billetes falsos son esas personas que caen, ¿no? Y a ellos les pasaba, a los corintios, porque viste que hay una parte acá en la lección que dice que bien los toleran. Sí, 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 O sí. sea, como que ellos de alguna manera aceptaban, ¿no? Toda también esa prédica falsa, ¿no? Claro, por eso Pablo está haciendo este énfasis final de la carta, porque ellos lo toleraban. Y era como la limpieza final que Pablo necesitaba hacer. Tienen que darse cuenta. Además, constantemente ellos iban a estar llegando. Ellos vivían en un mundo donde constantemente iban a estar llegando ese tipo de gente. Nos pasa a nosotros como congregación, constantemente está llegando todo tipo de gente. Y hay gente que viene y nace de nuevo, conoce al Señor, crece, madura en la iglesia. Pero hay gente que no, que viene solo a hacer líos, que viene solo a meter cizaña. Y lo ha sucedido a los corintios, durante todo el tiempo de la iglesia, y nos sucede a nosotros como Piegu también. Y le sucede a todas las iglesias. Están constantemente ahí. Y Pablo acá hace ese énfasis final para los corintios, ¿no? Porque, como dice Aldo, ¿no? Ustedes lo están tolerando, ¿no? No pueden tolerarlo. Y nos dice a nosotros también, no los toleren. Pónganle un freno a eso, ¿no? Es interesante, ¿no? Es interesante como Pablo. Y ahora lo que hace Pablo, ¿no? Ahora Pablo hace una disertación ahora acá impresionante. El santo loco, decía la lección, me llamó la atención y es muy interesante cómo encara Pablo ahora acá, ¿no? El 16. Otra vez digo, que nadie me tome por loco, por insensato, dice algunas versiones, ¿no? Pero si no, recíbanme aunque sea como loco, como insensato, recíbanme igual, para que me gloríe siquiera un poquito. Lo que ahora digo, no lo digo según el Señor, sino como un loco, como un insensato, con esta base de jactancia, ¿no? Y fíjense, acá nuevamente Pablo pide la autorización en la carta, dice, permítanme este desliz ahora, permítanme lo que voy a decir ahora. Voy a hablar como un loco, como un insensato, con esta base de jactancia, ¿no? Y fíjense lo que él dice ahora, ¿no? En el 18, ya que muchos se jactan, según la carne, yo también me jactaré. Pablo entra en el jueguito de ellos, ¿no? No es que Pablo se jactara de lo que va a decir ahora. Él usa de ironía acá para decir, ah, ¿ustedes tienen todo esto? Fíjense. Y saca, ellos tienen un cierto argumento, Pablo va a sacar ahora lo mejor de lo mejor acá, ¿no? Dice, pues con gusto toleran a los locos siendo ustedes sensatos. ¿Por qué lo toleran si alguien les esclaviza? Si alguien les devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se ensalza, si alguien les hiere en la cara, con vergüenza lo digo, como que hemos sido débiles. Acá Pablo, lo mismo que, que Aldo nos decía recién, ¿no? ¿Por qué lo toleran, no? ¿Por qué toleran a alguien que viene a esclavizar? Con judaizar, cosas judías, con cosas de la ley? ¿Por qué toleran a alguien que viene a devorar, a destruir? Si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se ensalza, si alguien les hiere en la cara, ¿por qué los toleran? ¿Por qué toleran a esa gente? Y Pablo acá como que se suma a ellos, dice, y con vergüenza lo digo. Como que hemos sido débiles, tendríamos que haber sido más duros con estas cosas, ¿no? Más rectos con estas cuestiones, ¿no? Y acá empieza Pablo esa lista, ¿no? Pero en lo que otros se atrevan, hablo con locura, yo también me atrevo. Soy hebreo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. No nos vamos a meter ahora de qué es esto los 40 azotes menos uno, pero era parte de la ley judía. Se decía que estos 40 azotes menos uno se le daba 39 porque capaz que se le iba la cuenta y ellos decían que más de 40 llegaban a la muerte y no lo querían matar, solo un castigo. Entonces por eso esto era parte de la ley, ¿no? 5 veces recibió este tipo de azote. 5 veces. 3 veces he sido flagelado con vara.
Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado viajando a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. ¿Quién se enferma sin que yo me enferme? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo me indigne? Si es preciso gloriarse, yo me glorío en mi debilidad. Pablo hace una lista de una cuestión que él sacrificó su vida a tal punto que no le importaba su vida, él lo que le importaba era cumplir su misión. No le importó los azotes. Pero si hay que poner una lista de un currículum vitae, bueno, él tiene su currículum vitae. Pero fíjense cómo termina después de decir todas estas cosas que él vivió, ¿no? ¿Quién se enferma sin que yo me enferme? Esto se llama empatía, ¿no? Esto es el sufrir con el hermano, el llorar con el hermano, ¿no? Es un principio bíblico, ¿no? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo me indigne, ¿no? A Pablo le importaba al prójimo. El Pablo no simplemente era una misión de ganar números para Cristo. No era simplemente llenar una iglesia, no era simplemente, bueno, ya llevo 400 iglesias abiertas. No, no se trata de eso. Se trata mucho más. Se trata de fundar una iglesia, de predicar el Evangelio, de que conozcan al Señor, pero de que se mantengan, como el comienzo del capítulo 11, se mantengan puros hasta la venida del Señor, que se mantengan sanos hasta la venida del Señor. Y para eso Pablo le importaba a los hermanos. Si es preciso gloriarme, yo me gloriaré en mi debilidad. Pablo no necesita gloriarse como los otros. Una de las cosas que hicieron estos falsos apóstoles fue denigrar a Pablo diciendo que todas estas cosas que él hacía no tenían mérito. No había un éxito a los ojos de los de Acaya. No había un éxito a los ojos del mundo. Alguien que es encarcelado, apedreado, abofeteado, que tiene naufragio, que no tiene un burrito para andar, o en este tiempo que tenemos un buen auto para andar, sino que tiene que andar a pie, todo el trasladarse, no tenía un lugar fijo, no tenía como un prestigio. Eso le criticaban estos falsos apóstoles. Pero para Pablo esto era lo importante, que lo que él hizo fue para que estos conocieran, para que esto sucediera, porque a él le importaba a los corintios. Estos otros lo hacían por plata, hacían sus actividades para ganar, tener un rédito. Pablo lo hacía por amor a Cristo y por amor a la iglesia, a sus hermanos, ¿no? Y si es preciso gloriarse, yo me voy a gloriar en mi debilidad. Su gloria es su debilidad. Su gloria es lo que es un fracaso para el mundo, pero es un triunfo para que haya una edificación en la iglesia de Corinto. Es un triunfo para que haya una edificación en el cuerpo de Cristo, ¿no? Capaz que eh, si yo dejo de ir a la iglesia los domingos, puedo hacer horas extras y hacer más plata, por hacerlo en algo exagerado, ¿no? O capaz que puedo hacer cosas que me generen más réditos y más éxito a este mundo. Pero si yo hago las cosas que tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, no va a ser muy bien vista, no va a tener mucha gloria. ¿Para qué voy a hacer un seminario para estudiar y prepararme si eso no me va a dar mucho? No me va a dar mucho en este mundo, ¿no? Prefiero hacer una carrera de economía, una carrera. No está mal esto, hermanos, ¿eh? Pero a veces nuestros pensamientos son así, ¿no? Son muy mundanos, ¿no? Sin embargo, el prepararse para servir al Señor, el vivir estas vidas que viven Él, el decidir escuchar el llamado del Señor y ser un misionero y capaz que perder toda una comodidad o salir de nuestra vida de confort, es lo que marca la diferencia, es lo que realmente tiene sentido, ¿no? Es lo que realmente vale la pena, ¿no? El gloriarse en nuestra debilidad. Porque lo que es débil para este mundo es algo glorioso para el reino de los cielos.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bueno, quien es bendito, dice el 31, por los siglos, sabe que no miento, ¿no? Pone a Dios como testigo, ¿no? Al bendito por los siglos, ¿no? Que, que lo que Él está diciendo acá es verdad, ¿no? Que Él no valora el prestigio, no valora el éxito, no valora las ganancias económicas. Él valora que la iglesia de Cristo sea edificada, que su función como ministro de la gracia sea cumplida. Y Dios lo sabe, Él no miente, ¿no? Lo que Él está diciendo es poniendo a Dios por delante, ¿no? Y termina con algo que parece que no tiene nada que ver, ¿no? En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. Parece que no tiene nada que ver con lo que viene hablando, ¿no? Pero es interesante porque esto da el pie para lo que Pablo va a seguir hablando de esto que, que por más que él haya vivido cosas que haya vivido, su gloria, su fin, su éxito en la vida es la edificación y el cumplir el ministerio de la gracia, el cumplir la función por la cual fue llamado. Ninguna experiencia, ninguna cuestión, ninguna cosa maravillosa lo puede llevar a vanagloriarse, a creerse más de lo que él es, ¿no? Esto fue el primer hecho que sucedió después de su conversión. Y este rey y estos Damaseno en autoridad estaban por debajo de él, porque él venía con unas cartas que los dejaba por encima de la autoridad de ellos, ¿no? Para perseguir a los cristianos. Sin embargo, Dios se le aparece, Jesús se le aparece en el camino y hay toda una transformación en él, ¿no? Y él tiene que después huir de Damasco, huyendo de estas personas que estaban bajo su autoridad a causa de esas cartas que él venía trayendo, escaparse como un perseguido que él perseguía, ¿no? Como un cristiano más, como uno más, ¿no? Y este fue el comienzo de él, ¿no? Fue la destrucción del Saulo y la creación de la nueva criatura en Cristo Jesús que fue Pablo, ¿no? Bueno, esto es un juego que se hace, ¿no? Que en realidad no es muy seguro de Saulo y Pablo, ¿no? En esa transformación, para hacer una identificación de ese cambio, ¿no? Pero es el comienzo de algo nuevo, ¿no? Pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. Fue la primera vez que el Señor lo protegió. Es la primera vez que es perseguido, es la primera vez que es el comienzo de esta nueva vida. Y esto es lo importante para Pablo, no lo anterior, no el prestigio que él tenía anteriormente. Porque anteriormente él era uno que tenía mucho prestigio para este mundo. Pero hoy día Pablo no tiene ese prestigio en el mundo, pero está como embajador de la tarea más importante de la humanidad, ¿no? Que es llevar el evangelio, que es predicar. Y la función que tuvo Pablo fue muy fundamental porque Pablo fue el instrumento para que los gentiles conocieran al Señor y para que hoy día el evangelio se haya extendido a todo el mundo. Porque Pablo fue ese misionero que instaló esas iglesias que terminaron siendo el centro de bendición para todo el mundo, ¿no? Y Pablo fue el que escribió estas cartas que hoy día, sumado a los evangelios, nos da una instrucción de cómo es vivir para Cristo y para poder entender, por ejemplo, que hay falsos maestros, falsos ministros que se involucran dentro de la iglesia y que tenemos que estar atentos a identificarlo. Y Pablo nos da las herramientas para hacerlo. Gloria a Dios por la vida de Pablo, gloria a Dios por estas cartas que le escribió. Gracias les damos a Dios por ese instrumento que usó y que podamos entender que lo importante en la vida no es lo que nos da este mundo, sino es que es la función que Dios nos llamó a cumplir, ¿no? Eh, lo correcto es, en la vida cristiana, es estar donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer en el tiempo correcto.
Si estamos en esas tres cuestiones, estamos dentro, en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios nos lleva ahí, a través de esa comunión, a través de el estar atento, el no dejarnos poner cosas en la cabeza que no son bíblicas, que no son de la Biblia, que no son de la verdad de Dios, que no son revelación de Dios, que son culturales, que son tradicionales, que son cosas que no vienen a unir, a crecer, que no vienen del Espíritu de Dios, sino que vienen de este mundo, ¿no? Tenemos que estar atentos y ser instrumentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Yo encuentro mucha relación en este último versículo donde Pablo escapa, en lo que viene diciendo ya en el versículo 30, cuando él dice que se jacta en lo débil que soy, ¿no? Porque de alguna manera este escape muestra, es un poco humillante, digamos, para él, ¿no? Pero él lo cuenta en el sentido de que esa debilidad que lo hizo escapar, pero que le permite seguir predicando y seguir adelante con el ministerio, ¿no? Además, en el capítulo siguiente, él va a hablar justamente de la debilidad. Va a hablar mucho de la debilidad, ¿no? Porque está el versículo ese clave que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? En el sentido de que soy fuerte en Cristo, ¿no? Y como dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, le encuentro mucha relación en ese sentido, ¿no? Él se jacta de la debilidad y después pone el ejemplo que se escapa, le tiene que escapar en la canasta, ¿no? Algo cierto, en cierta forma humillante, ¿no? Pero de todas maneras eso es muy valioso para él, lo pone como ejemplo porque eso le sirve para seguir adelante con el ministerio. Totalmente, sí. ¿Un comentario? ¿Preguntas? Como siempre, muy bueno, agradecido por la clase que das, la explicación que das, y lo entiendes mejor. Cuando lees, lees muy directo. Cuando te explicas y cómo explicas, uno lo entiende mucho mejor. Te agradezco, hermano. Te agradezco. Que Dios nos dé discernimiento para poder detectar a los que están disfrazados, ¿no? A veces solamente el Espíritu del Señor nos puede ayudar a que nos muestre, porque son tan sutiles Sí, exacto. que no nos damos cuenta, podemos no darnos cuenta de que hay falsedad, empezando por uno mismo, ¿no? El Señor nos dé sabiduría. Muchas veces se van metiendo, terminan arriba del púlpito predicando dentro de las iglesias y terminan decidiendo en las asambleas y terminan transformando lo que son iglesias fundamentales, tradicionales, basadas en la Biblia, en sectas, ¿no? O en cualquier otra cosa, ¿no? Y lo vimos a lo largo de la historia, ¿no? Que muchos bautistas, la iglesia anglicana, los metodistas, se van desviando y vemos frente a la iglesia metodista una bandera LGTB, ¿no? Son cosas que van entrando y cuando nos damos cuenta ya son otra cosa. Ya son Para de sufrir también, para de sufrir también. Una vergüenza. Todavía mañana en la televisión, lo que dice una vergüenza también. Vergonzoso. ¿Qué va a hacer? Cómo Satanás obra, ¿no? Una cosa increíble. Y para no irnos tampoco de nosotros, ¿no? En Estados Unidos hay iglesias que eran bautistas, siguen llamándose bautistas, pero tienen un trans predicando como pastor. No, yo no voy a decir que tenemos que salir afuera a perseguir a los trans, ¿no? Pero así como ellos piden un respeto, nosotros también tenemos que pedir un respeto, ¿no? A lo que nosotros creemos, ¿no? Es una cuestión. Y así nadie está libre, ¿no? Nadie está libre, ninguna congregación está libre, ¿no? Ninguna denominación está libre. Todas fueron afectadas y a lo largo de la historia siempre hubo. Hay que estar atentos. Más en un mundo hoy tan globalizado, con tanta internet, con tanto todos se informan y bueno, estar
trabajando como estamos trabajando hoy día, ¿no? Tratando de formar, tratando de mantener un estudio bíblico, capaz que con algunas diferencias, ¿no? Pero en lo básico estamos tratando de hacerlo así y bueno, tratemos también de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? De mantener esto, el estudio bíblico, la escuela dominical, cosas tan importantes, ¿no? Que también se están muriendo dentro de las congregaciones evangélicas. El tema de Eso, eso que vos decías de los metodistas, por ejemplo, ¿no? Que algunos son partidarios del LGTB y todo, pero en la dominación metodista hay muchos intelectuales, que tienen mucha elocuencia al predicar y que sus argumentos a veces parecen muy convincentes. Entonces, por eso es lo que yo decía, que no descuidemos también la forma en que nosotros decimos las cosas, porque la intelectualidad está muy afectada también en el sentido de hablar las cosas que no son bíblicas, ¿no? Pero sin embargo lo argumentan de tal forma que parecen ser, ¿no? Hay, por ejemplo, conocen a este Frontán, escribano, creo que es, es un pastor de la iglesia metodista, es un pastor de esta iglesia que está ahí en la calle Lima, Lima casi Arenal Grande. No sé si sigue siendo pastor de esa iglesia, pero lo era. Y bueno, y vos lo escuchás hablar y realmente habla con una propiedad impresionante y es convincente, ¿no? Uno porque conoce pero él, por ejemplo, en algún momento utilizó el versículo de la verdad os hará libres. sí. Pero fuera de contexto, no tiene nada que ver con lo que le dice la Biblia, porque la verdad no es lo que vos sentís hacer y lo que te parece, la verdad es lo que dice la La Biblia. verdad de Dios, ¿verdad? Claro, Claro, esa es la verdad. es un Conocer homosexual. la Biblia y la Biblia te hace libre, la palabra de Dios te hace libre, no lo que vos sentís. Y bueno, pero lo hablaba de tal forma que obviamente el que no conoce queda atrapado en esos argumentos. Solo una aclaración nomás, ¿no? O sea, no todos los metodistas, ¿no? Es una rama los metodistas. Por ejemplo, No, no, la iglesia no metodista todo. en Cuba, por ejemplo, que hay hermanos que han llegado de la iglesia metodista en Cuba acá, es una iglesia muy bien, ¿no? Es muy fundamental, muy, y seguramente tenemos diferencia como bautista con ellos, ¿no? Pero en lo que es lo fundamental, son muy bien, no, no se desviaron. Capaz que el mismo aislarse los mantuvo protegidos de eso, no sé. Pero también, y como dije, ¿no? También los bautistas, ¿no? Hay bautistas que se desviaron, pero, o sea, hay buena parte de los bautistas, la gran mayoría de los bautistas que han seguido también. Y la iglesia anglicana también. La iglesia anglicana en África ha tenido un avivamiento en estos últimos años impresionante y se han mantenido alejados también de toda esa rama que se ha infiltrado con estas teologías nuevas que hay, ¿no? Así que... Claro. eh, pero están metidos, ¿no? Están como dije, todas las denominaciones fueron afectadas. Cuidado con los avivamientos porque se pueden poner de vivos, ¿viste? Nosotros no recibimos mucha información de África, por ejemplo, pero las cosas que están pasando en África son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Y, en fin, el mundo, a veces nosotros estamos como aislados del mundo, ¿no? De algunas cosas y la iglesia en el mundo es muy grande, ¿no? Muy grande y muchas cosas están pasando, buenas y malas, ¿no? Buenas y malas. Bien, Marita. Yo voy a decir esto. Este Frontán que dice Aldo ha estado en la televisión, en programas, Sí, y, y tiene lo que hace Marcel también, que ayudan a los adictos, todo. Es enorme lo que tiene. Tiene varios lugares en el interior. ¿Tá? Arrastra totalmente a la juventud en eso. Lleva mucha gente, y mucha gente que lo sigue a él. Y él explicó la Claro, otra vez que la iglesia la iglesia, él es gay, ¿no? Entonces él dice que la iglesia católica, los otros protestantes, los rechazan y que Dios no rechaza a nadie. Que eso estamos todos nosotros equivocados y que Dios no rechaza a nadie. ¿Te das cuenta? Ahí está de la verdad, donde dice que no dice la verdad y engaña, porque eso está engañando. ¿Te das cuenta? Arrastra a mucha gente joven. Mucha gente joven. incluso claro. Más tienen varones, ¿no? Por supuesto. versiones de la Biblia que le cambiaron palabras para adaptarse a sus ideologías. Hay una Biblia, sí, una Biblia de eso, sí. Increíble. Sí, sí. Claro, es que Dios no rechaza. El problema es que Dios te acepta
pero para cambiar. Claro. No uno va tal como es, perfecto, pero para cambiar y hacer su voluntad. Y su voluntad no es que vos estés en un tercer sexo. Muy bien. Bueno, ¿algo más quieren comentar? No sé, Mabel, ¿querés comentar algo? Yo- No, no. Simplemente eso, lo que ustedes decían, que tenemos que vivir sujetos a Dios, estudiar la palabra y aplicar los filtros, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? ¿Cómo va esto en relación a los principios que están en la Biblia? ¿Esto que dice glorifica a Dios o lo glorifica a sí mismo? Entonces, aplicando todos esos filtros podemos tener una idea de con qué persona estamos tratando, ¿no? Y sobre todo, eh, no dejarnos eh, deslumbrar por los títulos académicos ni nada por el estilo. Analizar todo como los bereanos, ¿no? Los buenos bereanos, que sometían todo a la palabra de Dios y ahí sacaban sus conclusiones.